Esta imagen es muy bonita porque es representativa un poco de lo que vamos a hablar ahora. Esto es un ambiente de la precordillera de Mendoza. Es camino al puesto de los alojamientos y ahí tenemos a la izquierda estas partes altas de la montaña. Esto es el cordón de los alojamientos y esta parte de arriba, esto se llama el Cerro Alejandro Aguilera o Cerro Aguilera, que es en honor al hombre que vive en el puesto. Toda la estructura de arriba es del periodo carbonífero, una plataforma carbonatada que se anexiona o que se acreciona, mejor dicho, al continente de Gondwana. Esa plataforma carbonatada es del terreno de la Eurasia, de Terranova, donde están los Apalaches. Y después el resto de las estructuras, esto es triásico, estas formas así son triásicas, o estos colores, y esto es cretácico. Las formas de este relieve corresponden a un ambiente de delta, un ambiente deltaico, de deltas. Es como si fuese el delta del Paraná. Bueno, en ese entonces, en ese sector, confluían grandes ríos, en el Cretácico estamos hablando, y bueno, formaban estas rocas bastante erosionadas, y después, cuando se pliega la cordillera principal, sobreleva estos terrenos y bueno, quedan expuestos. Quería explicarlo porque es un sector muy bonito de la precordillera y no muy conocido. Bueno, ambiente argentino, la unidad 2, aspectos geológicos. Acuérdense que nosotros vimos los aspectos climáticos la vez anterior y ahora vemos los aspectos geológicos. Luego vamos a ver las provincias geológicas propiamente dichas del territorio argentino y después vamos a entrar con biomas y ya finalizar la unidad 2. Hay tres tipos, como para comenzar hablando de este tema, hay tres tipos de rocas en la superficie de la Tierra: las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Las ígneas son producto del enfriamiento y solidificación del magma que está en el interior de la Tierra. Y tiene dos subtipos, digámoslo así. Una son las rocas ígneas intrusivas. Las intrusivas son las que se desarrollan en el interior de la Tierra. Al desarrollarse o al enfriarse el magma en el interior de la Tierra le permite formar cristales. Entonces cada vez que ustedes ven una roca ígnea con cristales bien formados, son rocas que se han enfriado en un proceso lento de enfriamiento, por lo tanto se permite que los cristales se vayan formando. Y la otra es la roca ígnea extrusiva o plutónica extrusiva, que sale de la superficie de la Tierra. ¿Cómo puede salir? A través de diques que se van formando por fisuras en la Tierra o a través del vulcanismo. Esas son las formas que tiene el magma en el interior de la Tierra de salir rápidamente. ¿Qué tipo de roca ígnea intrusiva en el interior de la Tierra? El granito. Fíjense que tienen cristales, el gabbro, y hay otras más, pero son las más comunes. Y después en las rocas volcánicas, las extrusivas o las que salen de los volcanes, es basalto y la riolita. La diferencia del basalto y la riolita es la composición de sílice de la roca. Mientras que el basalto más oscuro es de gris oscuro a negro, la riolita va de los grises claros a los verdosos. Y después la otra roca es la obsidiana, que con la obsidiana hacían instrumentos de proyectiles los primeros habitantes, que hacían punta de flecha y todo eso. Después el otro tipo de roca que abunda en la superficie de la Tierra son las rocas metamórficas, que se forman cuando las rocas ígneas o las rocas sedimentarias son sometidas durante y después de largos periodos de tiempo al calor y a la humedad, y a la presión de los distintos estratos. Las rocas metamórficas abundan en la cordillera de los Andes, y por ejemplo en Costa Rica no hay rocas metamórficas porque son territorios geológicamente muy jóvenes. En la cordillera de los Andes sí. Y el otro tipo de roca es la roca sedimentaria, que se forma como resultado de la acción de los agentes atmosféricos. Ya vimos nosotros en primer año todos los procesos exógenos formadores del relieve. Entonces todos esos procesos de meteorización
transporte y luego depositación, va a formar este tipo de roca sedimentaria en el tiempo. La única roca que contiene fósiles o fósiles que es la huella del animal o la huella de la planta o rocas petrificadas es la sedimentaria. La petrificación es el proceso por el cual los minerales reemplazan las partes duras de un animal o de una planta por cristales, mientras que el fósil es la huella que deja o el animal o la planta. Entonces son las únicas. Las metamórficas no pueden haber fósiles y en las ígneas tampoco. Entonces de esa forma nosotros podemos ir distinguiendo algunos tipos de roca a medida que vamos caminando. Otra cuestión es en la metamórfica, el granito, la roca granítica cuando es sometida, por ejemplo, siempre digo no, pero el stock de Cacheuta, si el stock de Cacheuta fuese sometido a calentamiento, a temperatura o a humedad o a presión, esta roca granítica se va a transformar en un gneiss. Gneiss lo tienen que haber visto en la salida pasada. Son rocas que tienen un bandeamiento me refiero, es como estratos sedimentarios pero aplastados. Mejor dicho, en vez de aplastados, comprimidos desde los costados, entonces hace una especie de bandeamiento. Y después la roca caliza, que es una roca sedimentaria, en estos procesos de metamorfismo se transforma en mármol, y la lutita se transforma en pizarra. La pizarra, cada vez que van por la montaña hay rocas marrones oscuras o negras, que son como láminas. Esas son pizarras. Y después las rocas sedimentarias, los tipos son las rocas clásticas, como la arenisca, la lutita y el conglomerado. El conglomerado es muy abundante. Si la mayoría de ustedes ha ido al Cerro Penitentes o al Visera, y esa zona está con mucha roca, con muchas areniscas y mucho conglomerado. El conglomerado tiene dos tipos de roca, uno que se llama brecha y otro que se llama pudingia. La pudingia tiene los clastos redondeados y la brecha los clastos angulosos. Clasto es la roca, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando el clasto está redondeado, la roca, digamos, o el clasto que está redondeado y se cementa con algunos de los minerales de la superficie de la Tierra. Cuando los clastos están redondeados significa que esa roca ha sufrido un proceso de erosión por el agua, entonces la ha ido redondeando y después se ha formado fuera del lugar la roca, el conglomerado. Y cuando el clasto es anguloso, cuando tiene ángulo, significa que no ha sufrido un proceso de erosión, por lo tanto la roca, ese conglomerado, ha sido formando en el lugar. Los conglomerados se pueden cementar por rocas sedimentarias o puede ser por lava volcánica, ceniza volcánica, mejor dicho, no lava. Después, tipo de roca, bueno, las rocas ígneas, ahí vemos algunos ejemplos de granito. La metamórfica, esto es lo que le digo que es el... Nico, ¿podés aceptar a Iván? ¿Puedo? ¿Hacer qué? Sí, podés aceptar a Iván. Uy, sí. Ahí está. Che, Nico, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Pizarra y mica vendrían siendo lo mismo? no. La mica son láminas, son unas láminas que son de colores claros, blancos, a colores oscuros. La pizarra, la mica por lo general está asociada a una roca metamórfica, como cuarzo o algunos otros tipos también de roca, o cuarcitas. Las pizarras es una roca sedimentaria que al tacto pareciera como si fuese arena bien fina de barro, que si vos la raspás se puede llegar como a moler, pero es opaca. La mica es transparente, viste que vos la vas sacando como que la vas deshojando y es transparente. Sí, Bien. medio tornasolada. Exactamente, es tornasolada, puede ser blanca o puede ser más oscura, incluso hay micas negras. En la zona esta de Claro. alojamiento hay un montón. Y la pizarra no, la pizarra es más como si fuese un libro, pero o sea, hojas de libros, parecida a la mica, ¿no es cierto?, en la formación,
pero es opaca. Vos la levantás y es opaca. Es bien finita y es toda opaca. Y es como arena. Mientras que la mica Ujú. al tacto es suave, parece como un vidrio. Es más vidriosa, digamos. Y la pizarra no, la pizarra es bien opaca. Ok, gracias, Nico. No es nada. Mira, vamos a ver. Y Te algo ahí pregunto. perdón, algo para agregar ahí también es que la mica es como un mineral, en cambio la pizarra ya es una roca, ¿La pizarra es una? un tipo de roca. La Sí. mica es parte, digamos, es mineral. Bueno, ahí está, mira. Acá en precordillera la va a encontrar así. Como estas formas, ¿ves? O bueno, en cordillera frontal también. Estas Sí, formas así perfecto. que son bien bandeadas. Es muy distinta a Vos la sabés mica. que, claro, porque en los principios me acuerdo que a veces se nos confundía con trozos con clastos de cerámica, La pizarra, es verdad, es muy parecida a la cerámica. Sí, 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 muy parecida. en La- condiciones arqueológicas, ¿no? ajá, sí, la estructura es muy parecida a la cerámica tipo de roca, metamórfica y sedimentaria. La sedimentaria es con fósiles o con petrificación. Esto es lo que le decía de los conglomerados, esta que está acá a la derecha. El ciclo de las rocas. ¿Cómo se forma? Bueno, es sencillo. La roca ígnea o la roca ígnea que está en el interior de la Tierra sale por fisuras en el mismo manto o por erupciones volcánicas, se va sedimentando, se hace un proceso de litificación que es transformar esos sedimentos en roca. La roca sedimentaria, por presión de las distintas capas, por el paso del tiempo, se va depositando en niveles inferiores de la litósfera, y ahí esa presión puede llegar a ejercer un metamorfismo solamente por la presión. Y también puede llegar a ser un proceso de metamorfismo cuando está en contacto con el magma, con la roca más caliente, o directamente con el magma que ya se transforma en una roca ígnea. Esta roca parcialmente fundida después se transforma en magma y vuelve a salir como roca ígnea o vuelve a ascender como roca ígnea. Ese es el proceso o el ciclo de las rocas. La roca se va transformando constantemente. Cuando le decía cuando la roca sedimentaria llega a un océano y este, absorbe toda esa agua, y después cuando empieza a ingresar, digamos, al interior de la Tierra, hay un proceso de fusión mucho más rápido porque la roca contiene humedad, y al contener humedad se calienta mucho más rápido. Después, bueno, las eras geológicas. Nosotros pensemos que el planeta Tierra, sí, tal cual como eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Algunos estiman de que tiene 4.600 millones de años. Este gráfico llega a 4.200. A mí me gusta el de 4.600 millones de años. Y el 87% de este tiempo, si lo queremos decir en tiempo geológico, ha estado ocupado por el Precámbrico. ¿Qué pasaba en el Precámbrico? En el Precámbrico iba solidificándose la litósfera y se iba moviendo y se iban formando microcontinentes, se iban formando otros continentes. Nosotros conocemos, por la enseñanza en la educación media, sabemos de que hay un supercontinente que se llama Pangea, pero no fue el único supercontinente. Hay otro supercontinente por estudios que se han hecho a través de la geología. Hay otro supercontinente como el Rodinia, hay otro que se llama Badallará, y otros más, no me acuerdo bien los nombres, pero hay otros supercontinentes que se han informado. El resto son casos hipotéticos, pero sí hay evidencias de un supercontinente formado hace 1.200 millones de años. Y después, bueno, la era Paleozoica, que está dividida las eras se dividen en periodos: el periodo cámbrico, periodo rubícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Y después el periodo Triásico, periodo Jurásico, periodo Cretácico. Periodo
en la era cenozoica, el periodo paleoceno, el eoceno, el oligoceno, mioceno y el periodo pleistoceno. Por ahí lo van a escuchar mucho el periodo pleistoceno y el holoceno cuando hablamos de las comunidades que habitaban acá en el territorio de Mendoza o de Argentina, cómo se iban desplazando por estos territorios. Recién me había dicho de la foto de esa plataforma carbonatada que estaba arriba del cordón del alojamiento, que era carbonífero, y no es carbonífero, es cámbrico, es el periodo cámbrico, o sea 540 millones de años, donde habían encontrado estos restos fósiles de trilobite, que son unos animalitos parecidos a estos. A ver si se ve el puntero, ahí. Los trilobites son unos animalitos parecidos a las cochinillas, los chanchitos o los bichos bolitas que andan acá por los jardines, pero habitaban en los mares hace 540 aproximadamente millones de años. Encontrar esos fósiles acá en Mendoza o en precordillera, Mendoza y San Juan, fue todo un hallazgo, porque también esos fósiles estaban en los terrenos estos que le decía al principio de los Apalaches o de Terranova, en la Eurasia. Entonces para corregir lo que le había dicho recién, no era carbonífero, sino era cámbrico, el periodo cámbrico de la era paleozoica. ¿Por qué? Porque la cordillera la precordillera, o esta plataforma carbonatada de la precordillera, se viene a acrecionar en el territorio de Gondwana durante este periodo, el Ordovícico y el Silúrico. Ahí se acreciona esa plataforma carbonatada a las otras estructuras sedimentarias. Bueno, decíamos 4.500 millones de años, y le pusimos un GIF de cómo gira el planeta Tierra, como lo vemos en la actualidad. Pero es un meteorólogo que se llama Alfred Wegener, en 1912. Él propuso una teoría que se llama la deriva continental, y lo había basado primero en la continuidad o en la presencia de fósiles en los distintos continentes del territorio, en Sudamérica, en África, en India, Antártida y Australia. Habían fósiles similares. Ahora, él no es que haya hecho esos estudios de fósiles, sino que Alfred era un verdadero, digamos, estudiante, un verdadero estudioso. Entonces había leído tantas tesis o tantos documentos científicos, que había llegado a la conclusión, había unido en su cabeza todos estos documentos y había llegado a esa conclusión de que los fósiles, de que algo había pasado, que los continentes estaban juntos porque habían similitudes, eran idénticos, no eran similares, eran idénticos los fósiles de Sudamérica con los de África, los de India con Antártida y África, y los de Antártida con Australia y Sudamérica. Entonces empezó a pensar esta teoría. Otra evidencia que él dice es que las costas de Sudamérica, África, Antártida, la India y Australia deben haber estado juntas porque se había formado una gran corteza de hielo, un gran campo de hielo. Hay evidencias en los registros de movimiento de ese hielo, la roca, la abrasión que ha hecho el hielo sobre la roca en esos sectores. Es evidente que ha habido una gran masa de hielo. Y la otra es la continuidad de estructuras geológicas, tanto en América como en África, y en Europa como en Estados Unidos. Entonces, esto le dio a pensar a él de que en un pasado los continentes estaban unidos y por lo tanto había algún proceso que los había hecho desplazarse, y eso le llamó deriva continental. Entonces, ¿cuándo se desarrolla la Pangea? Bueno, fines del Pérmico, fines del Paleozoico, mejor dicho, el Pérmico, y principios del Mesozoico, que es el Triásico. Durante todo este periodo, que son 225 millones de años, y en el Triásico 200 millones de años, la Tierra se ha ido moviendo para formar Gondwana y la Eurasia. Acá es cuando se desprende todos estos terrenos que vamos diciendo, y se van formando hasta la formación actual
pasaron muchos miles de años. ¿Qué es lo que dice entonces que la Tierra está dividida en grandes placas continentales y oceánicas, grandes placas, y pequeñas o microplacas? Los amarillos son escudos, los rojos son macizos antiguos y los violetas son cordilleras, que ese sería un orden más o menos lógico de edades. Los rojos señalan los límites de placa, y esto lo vamos a ver ahora, que son convergencia y divergencia de las placas. Y las zonas con puntitos rojos son las de vulcanismo. Las placas convergentes son cuando las placas convergen, ¿no?, hacia un punto. Una de las placas es subductada o subducida, o se produce una subducción entre una placa y otra. Hay una subducción, puede haber una subducción continental, o puede haber una subducción de una placa continental y una placa oceánica. En esta convergencia, las placas van a producir movimientos sísmicos y vulcanismo. Los dos procesos, sismicidad y vulcanismo. En la divergente también van a producir movimiento sísmico y también van a producir vulcanismo. Uno de los ejemplos de la placa, del movimiento de placa convergente, es lo que sucede con la placa de Nazca y la placa americana, o sudamericana, mejor dicho. El otro movimiento de placa es la divergente, que significa que dos placas divergen o se separan. Puede ser una placa continental que se separa, se produce una fisura en el continente, que es lo que originó, digamos, la rotura de toda esa Pangea. Pangea era una gran masa continental, por lo tanto habían grandes extensiones de climas secos hacia el interior de esa placa, hacia el interior de todo ese continente, y grandes climas húmedos en los sectores más costeros donde precipitaba. Pero ¿qué pasaba con todo el magma que estaba en el interior de la Tierra? Tenía que salir por algún lugar, porque el calor tiende siempre a subir. Eso es lo que hace el movimiento, que más enseguida lo vamos a ver. Entonces empezó a fracturar ese gran supercontinente y empezó a separarlos. Uno de los procesos es de esta divergencia que se produce en el Océano Atlántico para separar el continente de África del continente americano. El magma asciende y va separando. Esa roca que sale es basalto. El basalto se va a ir desplazando por todo ese fondo oceánico, se va a impregnar de agua y va a después, por su propio peso, porque va adquiriendo a medida que van pasando el tiempo y se va desplazando esa roca basáltica, ese peso va a hacer que la plataforma tenga mucho más peso, entonces se hunda, produciendo una subducción en los otros extremos de la placa. Y la otra placa es la transformante. Una se mueven en forma lateral, no hay ni subducción ni convergencia, se forma y ahí sí lo que hay es sismicidad. Mucha sismicidad, pero nada de vulcanismo. Las únicas que producen vulcanismo es la convergente y la divergente. Entonces este movimiento, esto también un GIF que les puse del movimiento en el interior de la Tierra, como por el calor asciende, lo vimos la vez pasada, como las masas de aire circulan por nuestra superficie, digamos, y tienden a ascender, provocando ciclones y anticiclones. Una vez que se enfría, desciende, vuelve a adquirir temperatura y hace esa convección. En el manto pasa lo mismo, el calor tiende a ascender y a buscar fisuras, a buscar grietas para ir sacando ese calor interno que tiene la Tierra. Mientras lo va sacando, va habiendo otro proceso de subducción, va incorporando nueva roca a ese manto y ese manto vuelve digamos, al mismo ciclo. Como en este esquema que vemos acá, es lo que le decía recién de la expansión del suelo, es una teoría también.
que es de la expansión del suelo oceánico. Es lo que pasó en el océano Atlántico, lo que pasó en Pangea. Primero el magma se calienta, empieza a ascender, forma domos. En los sectores continentales va formando domos y después lo va separando. Una vez que se va separando, ingresa masas de agua y sigue separándose, sigue el proceso de separación, formando esos riffs y cuencas oceánicas y sectores continentales. Esto es lo que pasó en algún momento en el Atlántico y sigue pasando para separar África de América, y en la actualidad pasa en el Cuerno de África, toda esa zona de África. En algún momento ese sector se va a separar y África, una parte se va a acrecionar a Asia y la otra se va a ir separando, África se va a ir separando hacia el oeste. Ahí entramos en los sectores de América. Este es un gráfico que había hecho Víctor Ramos. Víctor Ramos acá explica cómo el artículo se llama, por si lo quieren leer, La Patagonia, un continente a la deriva, y lo pone entre signos de pregunta. Ya básicamente, cuando él desarrolla esta teoría, fue como todo lo que ha hecho Víctor Ramos, siempre ha sido controversial porque ha tenido mucha discusión de la comunidad científica, pero finalmente se llega a validar a través de muchos estudios, de paleomagnetismo y otras fósiles, se llega a validar las teorías que siempre ha propuesto Víctor Ramos. En este caso es el cratón brasilero. El cratón es una masa de roca muy dura, de muchos años, por eso es una roca cristalina, y la teoría dice que la Patagonia se acreciona a Gondwana. La Patagonia es un continente que va a la deriva, parecido a lo que sucedió con Cuyania, pero como para que lo vayamos representando, o con Chilenia. Cuando digo Cuyania es precordillera y cuando digo Chilenia es cordillera frontal, pero es como la domina Víctor Ramos. Patagonia se acreciona a este continente o este cratón brasilero, y va a la altura del río Colorado. Del río Colorado hacia el sur sería el macizo patagónico, y del río Colorado hacia el norte sería el escudo brasilero o el cratón de Brasil. Y dice que de dos formas: o bien en este esquema la Patagonia se subduce a Gondwana, o el cratón este de Brasil se subduce, produciendo vulcanismo activo en el margen del norte. Por ahí se explica también ustedes han visto en Malargüe y en La Pampa estructuras ígneas, como los stocks de la serra, creo que era Chachagüén o algo así, cerca del volcán Patamora, cerca del volcán Cerro de los Loros, o cerca de la localidad de Patamora, y más hacia el norte también de La Pampa, algunas estructuras así graníticas. Entonces, bueno, eso se explica con la Patagonia. Algunos autores decían de que esas estructuras ígneas que habían aflorado ahí en estos sectores que les decía, eran producidas por la cordillera de los Andes, pero está comprobado de que a 600 kilómetros por lo menos de subducción no habría proceso de vulcanismo, proceso de un magma que emerge. Pero sí se explicaría esa presencia a través de la acreción de la Patagonia a Gondwana. Y la otra teoría es que Gondwana subduce a la Patagonia, es al revés, y por eso se explicaría también estos macizos norpatagónicos y estas estructuras ígneas. Este gráfico es como para ver cómo se ha construido. Si ustedes ven, yo con el cursor les voy a mostrar, esto es Chile, esta franjita es Chile, que ahora va a perder con Argentina, y todo esto es Argentina, Uruguay, Argentina, Brasil, Uruguay, las costas, ¿no? Bueno, esta superficie que es continental y oceánica,
han ido, este es el macizo de Patagonia, este es el cratón o de Río de la Plata, Pampia, Cuyania, Chilenia, y todos los Arequipa, el bloque Río de APA, Antofalla y Famatina, y la Puna Oriental. Entonces, todos estos ha sido como un verdadero puzzle, digamos, de la formación de todo este sector de Sudamérica. No solo sucedió acá, sucedió en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al estudiar esto se ha llegado a esas conclusiones de que han sido distintas acreciones en cada uno de los sistemas que nosotros podemos estudiar la semana que viene. Este proceso de acreciones va a dar lugar a los nombres que nosotros conocemos, que son 29 por lo menos, de las formaciones: las sierras pampeanas, la Puna, la cordillera oriental, el sistema Santa Bárbara, bueno, y todos los que figuran en Tandilia, Payenia, engolfamiento Neuquén, la cordillera Fueguina, la principal, la frontal, la precordillera, la Mesopotamia y todas esas estructuras. Cuando yo la otra vez les había comentado que el cerro Tupungato hacia el sur había vulcanismo, y del cerro Tupungato hacia el norte no hay, el último volcán es el Tupungato, y después ya no hay volcanes hasta la altura de Catamarca prácticamente. Eso se da porque la subducción de la placa, las placas se van a subducir en distintos ángulos. En la subducción de la placa de este corrimiento, que Víctor Ramos dice corrimiento, plegamiento, la faja plegada y corrida de la Aconcagua, que es todo este sector, y después de la Aconcagua, y la otra es la faja plegada y corrida de la zona de Malargüe. Bueno, en este sector el ángulo de subducción es poco, por lo tanto no produce vulcanismo en esa cordillera, en ese sector de la cordillera principal. Pero es tan fuerte el empuje y es tan de la epidermis, digamos, tan cercano, que llega a levantarla o a sobrelevar las sierras pampeanas. Eso quería decir nomás. Todo esto que hemos visto de procesos geológicos nos daría lugar a una síntesis que ha hecho la geografía, un autor muy conocido, que ustedes lo han visto en el libro de Roca Tagliata, de las regiones de Argentina. La región argentina, Roca Tagliata llega a una síntesis de estas regiones, y él dice cordillera de los Andes. En el sector de geología decíamos cordillera principal. Bueno, por eso ustedes van a ir encontrando, según los autores y según la ciencia, los distintos nombres. Cordillera de los Andes, cordillera Salto, Jujeña y Sierra Subandina, Patagonias, cordillera frontal, la precordillera. Acá donde dice bolsones o cuencas de sedimentación, es toda esta zona, que son las partes donde se ha ido depositando, al igual que la llanura chacopampeana o la cuenca sedimentaria, donde se han ido depositando el resultado de la meteorización de la cordillera principal y toda la precordillera, cordillera frontal y la Puna. Ahí se ha ido sedimentando y ha formado esos sistemas de llanuras. Bueno, ¿alguna consulta, pregunta? Roberto, ¿cómo andás? Muy bueno tu trabajo, Roberto. ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy lindo el trabajo que hiciste, que me enviaste. Bien ahí. Gracias. No sé si viene al caso o no, pero siempre tuve la duda, o no sé qué cree usted, de qué periodo estaríamos hablando con respecto a, porque acá en la zona donde yo vivo, lo que es Las Lajas, Zapala, se encuentran demasiados caracoles petrificados, así como si fuese una superficie de un piso, y están todos adheridos ahí, de variedades de todo tipo de caracoles, ¿no? Como así también lo que podemos ver hoy en día, los corales, también se encuentra muchísima cantidad. ¿De qué periodo sería eso? ¿Y a qué se debió de que
es decir, de un momento para otro dejó de tener vida y pasó a ser una roca. Cuando... Siempre tuve la duda esa. Ya te explicaba recién de la Patagonia, muy bien en el norte. Sí, Norte. sí, en la provincia de Neuquén. Cuando la Patagonia, viste cuando mostraba el gráfico recién, cuando Patagonia se acreciona al continente de Gondwana, ¿cierto? Sí. Entonces, eso más o menos hablamos del periodo Cretácico, cuando se van juntando, toda esa zona era ocupada por mar, entre medio había un mar, un océano gigante que tenía formas de vida. Cuando se va juntando van quedando esas cuencas, digamos, marinas, con animales vivos, y después a medida que se van muriendo, porque no es que esto no se pliega de un día para otro, sino que es un proceso geológico de muchos años, se van muriendo y se van depositando en el fondo del océano. En el fondo del océano se van depositando. Claro. Lo mismo que sucede en los muelles con los animales que encontramos, o lo que sucede en penitentes, o en toda la zona donde encontramos fósiles, acá lo que te decía recién de los trilobites, se sedimentan y después pasan muchos años, esos sedimentos van, digamos, van depositándose nuevo material sedimentarios arriba y va ejerciendo presión. Esa presión de la roca sedimentaria, te acordás el ciclo de la roca, que vimos cómo la roca sedimentaria se deposita en una cuenca marina, por ejemplo, y por presión hay un proceso de litificación, esa roca sedimentaria se va transformando en roca, o mejor dicho, esos sedimentos, no roca sedimentaria porque todavía no es roca, esos sedimentos por la presión de las capas de arriba se va transformando en roca y van creando esos cuerpos extraños, esos cuerpos que son ajenos a esos minerales dentro de la roca, y después, bueno, cuando la partida está o la huella o la petrificación. La petrificación es lo que te decía recién, de que cambian las partes de los animales por minerales, y ahí se produce un proceso o de plantas de petrificación. Y si no, la huella en fósil, eso que vos ves ahí es el resultado de eso. Es uno de los estudios también que se han hecho en geología, que hablan de eso, de que había un océano y se fue retirando a medida que fue avanzando en Patagonia. Hay otros fósiles también que hay en la cordillera de los Andes, sobre todo lo que te decía recién en los muelles, que es cuando hubieron por lo menos 2 ingresiones marinas durante este periodo, que fue cuando se fue plegando después en el Cenozoico la cordillera principal. Entonces, pero anteriormente en el Mesozoico hubieron por lo menos 2 incursiones marinas. En ese periodo, en el Mesozoico, hubo un periodo de mucha ebullición, no ebullición, pero mucho material volcánico, mucho vulcanismo. Todo esto de la roca del grupo Choilló y todas las volcanitas y todos los granitos que encontramos en gran parte de la cordillera es de esta parte permo-triásica, el Triásico. Y mientras eso iba sucediendo, nosotros imaginemos de que Mendoza, por aquellas épocas, no tenía la cordillera, sino que era una costa, era un sector de costa, y después teníamos el océano. Y después, en este proceso de vulcanismo, se había desarrollado un cinturón volcánico similar a lo que sucede ahora en las Filipinas, Japón, toda esa zona, que hay un cinturón de mucho volcán. Entonces, esa evolución, ese lanzamiento de lava constantemente en esa zona va produciendo magma y después en algún momento lo va a plegar. Eso pasaba en ese periodo en nuestra cordillera, o mejor dicho, en nuestras costas. Entonces, lo que decía, hubieron varias incursiones marinas. El Océano Pacífico en la actualidad había ingresado al continente por estos movimientos, dejando fósiles. Después, al retroceder, mejor dicho, al levantarse toda esta estructura, al levantarse todos los sedimentos, había dejado fósiles, y después había dejado esa plataforma con carbonatos, con roca carbonatada, que es muy soluble al agua. Entonces después te produce, por precipitación y otros eventos más, o ríos, se producen
la Laguna de la Niña Encantada, por ejemplo, ahí en Malargüe, o el Pozo de las Ánimas, mejor dicho, que son dos dolinas. Cuando se junten esas dos dolinas se va a llamar Uala, la unión de dos dolinas se llama Uala. Esto se da por estas incursiones marinas de aquellos periodos. Se disuelve la roca carbonatada, el carbonato se sale y las estructuras colapsan, formándose los pozos. Y además de estas plataformas y estas formaciones que se llama relieve kárstico, se produce esta presencia de fósiles, bonite, las conchas marinas que vos ves, trigonias y otros animalitos más. Bien, sí, porque justamente en la zona que yo le hablo estamos hablando de aproximadamente de unos 900 metros sobre el nivel del mar, pero así también lo he visto prácticamente en la cumbre de Domullo, que estamos hablando de 1700, pero ya son mucho más chiquitas y el tipo de piedra es como si fuese una piedra tipo carbón. Y ahí también estaríamos hablando esto del tema de la creación de los Andes, de la subducción y demás, que puede haber sido restos marinos. Sí. Sí, el sector ese es levantamiento de la cordillera principal, el Domullo, y lo que me decía esa pala es en otro periodo, digamos. Claro. Los distintos fósiles te van a indicar el periodo, o de distintas formas de los fósiles, porque el mundo está, digamos, habitado por distintos animales a medida que ha pasado el tiempo. Y cada uno ha dejado una huella. En algún momento dominaron los dinosaurios, entonces dejaron sus huellas. Ahí en Neuquén también tenés huella de dinosaurio y tenés un montón de restos fósiles de dinosaurios. Entonces, cuando ellos ocuparon ese terreno, dominaron la tierra y dejaron su huella. Anteriormente la vida se desarrollaba en el mar, entonces también hubieron una gran comunidad que era la que dominaba, digamos, esos tiempos, y bueno, dejaron su huella y así fueron, así fueron evolucionando los distintos periodos. Claro, los periodos. Muy buena observación, Robert. ¿Alguna otra pregunta? O aporte también puede ser alguien que sepa algo que no habíamos dicho. Para Sí, clarificar un poquito ahí, porque yo entré media horita tarde, pero bueno, no voy a preguntar del trabajo y eso después pregunto a mis compañeros. Pero lo que decía recién Roberto, no es que el océano estaba a 4.700 metros de altura, sino que esa plataforma, esa base, después se elevó por uno de estos movimientos que acabas de decir. claro. ¿Es así? Sí, Claro, sería la subducción, sería como si fuese lo que explicó también el otro día el Fede cuando estábamos, para que nos entiendan, era como si fuesen dos pedazos de cartón que al hacerle presión hay uno que se va como a quebrajear, uno se va a meter debajo y el otro va a montarse. Y así se formaría, la cordillera. sí, sí, va. Estos procesos, nosotros hablamos el año pasado de los procesos de formación interna y formación externa del relieve. Los procesos exógenos son los que están relacionados con la atmósfera, digamos, que lo va a producir la atmósfera, y el termoclastismo, el crioclastismo, los procesos de meteorización van a dañar la roca, van a transportar y la van a sedimentar. Si en el camino hay una vaca muerta y se la lleva el agua, ese barro va a sedimentar esos huesos de vaca. Después eso va a ir hasta a los lugares de llanura donde hay depósitos de sedimentos. Eso en la actualidad. A medida que pasen los años, millones y millones de años, esos sedimentos van a seguir depositándose. Entonces los huesos de vaca van a ir cada vez más abajo hasta llegar a un momento en que eso se va a presionar tanto que se va a producir una fosilización, una litificación y una fosilización. Después, si en el medio lo afecta un movimiento de la tectónica de placas, seguramente lo va a plegar, o puede ser que lo quiebre o lo pliegue. Si lo pliega esa vaca que estaba en una zona de llanura, vaca muerta, ¿no? Esos huesos que están en una zona de llanura a 700 metros sobre el nivel del mar, se lo va a llevar a la altura que lleve el plegamiento. Y después los procesos erosivos la van a descubrir y no sé si van a haber ser humano en ese momento, pero lo van a descubrir. Pero son distintos
a lo largo de todos estos periodos hay distintos seres vivos que dominaron ese periodo específico, procesos de meteorización y de sedimentación que los sepultaron. Viene otro periodo, deposita otras formas de relieve, porque hay, al ir moviéndose los continentes van a producir distintos ambientes climáticos y distintos biomas. De acuerdo a la presencia o ausencia de humedad va a ser un bioma. Digamos, la parte de Neuquén era mucho más húmeda anteriormente que en la actualidad. Entonces va a producir biomas, una interrelación entre animales y plantas distinta a la actual. De hecho, en precordillera hay araucarias fósiles, o sea, un ambiente totalmente distinto al que en el que estamos hoy día. Entonces eso, dominan el periodo, se van sepultando, viene otro periodo, va sepultando y después hay un plegamiento en el medio y van exponiendo. Por eso es que en la altura esos sedimentos que van a encontrar en el Domullo, o esos sedimentos no, esos fósiles que van a encontrar en el Domullo pertenecen a fósiles marinos. No significa que el mar estaba a 4.700, bien como dijo el Seba, sino que esos sedimentos estaban a nivel del mar. O sea, el flaquito, el bichito ese vivía a nivel del mar, a cero, hacia abajo. Lo mismo toda la zona de la cordillera, Penitente, y siempre un nombre, pero porque hay muchos fósiles, Malargüe, Las Leñas. O sea que, Nico, a medida que fueron pasando las diferentes eras geológicas, el contorno de la Tierra fue mutando un montón. Sí, totalmente. Nosotros, la República Argentina, al elevarse la cordillera de los Andes, implicó una barrera de los vientos que soplaban del Pacífico, pero una barrera hacia la humedad que ingresaba del Pacífico. Pero no es que el continente americano, nosotros siempre, Mendoza siempre ha estado en un clima mediterráneo, pero hay un autor, se me ha ido el nombre, pero le voy a pasar los videos para que lo vean, que él habla de que el norte, o sea, nuestra Gondwana estaba ubicada al revés, la Eurasia al sur y Gondwana al norte, o sea, había girado. Entonces, por lo tanto, había terrenos que eran favorecidos por los ambientes tropicales, por los cuales generó muchos bosques y muchas selvas en otros periodos geológicos, y después al morirse, sedimentarse, depositarse e ir hacia el interior de la Tierra, formaron estos depósitos de carbono o depósitos de carbón en el interior. Entonces, a medida que se ha ido moviendo la Tierra, ha ido generando cordilleras, ha ido desplazando zonas desérticas. De hecho, hay un sector del desierto de Sahara que era un gran bosque. Entonces, sí, a medida que se ha ido moviendo, a medida que ha ido avanzando la tectónica de placas, no siempre ha estado sobre, o sea, no el Ecuador siempre, digamos, la línea de Ecuador no siempre ha marcado el mismo sector del continente, sino que esto se ha ido desplazando, y a medida que se va desplazando va a ir siendo favorecido o castigado por el frío, o por el calor, o por las zonas templadas. Y grandes extensiones de tierra van a generar un tipo de movimiento de circulación general de la atmósfera o circulación de los vientos, y pequeñas cantidades otro distinto. Bien. Eso es lo que decías el otro día de los valles, que son generalmente paralelos a la cordillera, pero que si fueran transversales pasaría la humedad a la zona de lo que es desértico mendocina, digamos, mendocina, sanjuanina. Claro. Justamente eso es lo que pasa acá en el sur. Claro, porque del río Colorado, el río Colorado, además de ser un límite geológico, es un límite también geográfico, porque hacia el norte, nosotros, si vimos la Argentina, la podemos dividir en 4 sectores: al norte del río Colorado y al sur del río Colorado. Ahí tenemos 2, y después trazamos una línea en la mitad, hacia el este de la Patagonia y hacia el este de la llanura chacopampeana, y hacia el oeste las montañas de la Puna, el sector de Catamarca, y hacia el sur del río Colorado, cordillera principal, frontal y todo eso, y al sur del río Colorado también las montañas. En el sector sureste, donde está la Patagonia, hay escasa precipitación, por lo tanto la vegetación y frío,
poca precipitación y frío. Hacia el norte de ese mismo sector, si nos desplazamos hacia el norte, más en la zona templada, va a haber calor y humedad. Todo lo contrario. Seco y frío es una cuestión latitudinal también influenciada por la corriente marina, por la circulación de las masas de aire. Y después hacia el oeste lo mismo, un sector de montañas secas y frías, y al sur secas, húmedas digo, y frías también. Se invierte las ecuaciones. Lo otro es una cuestión importante. Lo otro es, al sur del río Colorado los valles son transversales. O sea, va la cordillera y van los valles cortando, ayudados por todos estos procesos de meteorización, de las glaciaciones que han ido moldeando esos valles en U. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Al estar valles bastante bajos, permite el ingreso de la humedad del Pacífico hacia el sector del continente. Por eso tenemos en el sector de este lado de la cordillera humedad, en la zona de Neuquén, Chubut, Santa Cruz. Tenemos bosques húmedos. Y al norte, los valles son, al norte del río Colorado siempre, los valles son longitudinales. Está la cordillera de los Andes desplegada y los valles longitudinales, por ejemplo el de Uspallata, Barriales, Calingasta, Iglesia. Entonces esto que es lo que provoca es que la circulación de la humedad del Pacífico llegue hasta Chile y precipite en el sector sur. Ya el sector norte no, porque el sector norte lo afecta la corriente fría de Humboldt, que lo vimos el otro día. La corriente fría de Humboldt, que el agua fría no produce evaporación, porque es fría. Entonces llega al sector prácticamente de Arica, de Iquique, Arica, casi hasta Perú, esa corriente fría sin producir evaporación. Por lo tanto, el ingreso de la masa es fría, de la masa de aire es con poca humedad, porque no hay evaporación del océano. Y produce todo este desierto costero del desierto de Atacama y la faja árida de Argentina, árida y semiárida, ¿no? Bien, Seba, por ahí por el aporte. No. Bien, porque das pie ahí a explicar estas cuestiones que son interesantes, porque la vas dividiendo a la Argentina en sectores y vas comprendiendo otras cosas, de clima. Está bien, te hago una más, y creo que no molesto más. Escúchame, el temita de las rocas, a ver, porque a mí me quedó esta duda. Mirá que yo estudié las rocas el año pasado para hacer el examen final y todo, pero ¿toda roca puede pasar a ser metamórfica? Porque, a ver, la ígnea, si a fin de cuentas, vamos a poner la ígnea plutónica que está abajo, que no salió, que es intrusiva, en algún momento puede salir, por una cuestión de erosión o de movimiento de placa. Sí. Cuando sale, por más que ahora está afuera, no pasa a ser una vulcanita, porque no salió por un proceso extrusivo, salió porque hubo un movimiento de placa, o pasa a ser una extrusiva ahora en vez de intrusiva. No. Cuando hablamos, o sea, cuando se habla de categoría de roca, es los procesos que la formaron. Independientemente de dónde estén. Si el granito se forma en el interior de la Tierra, una roca ígnea intrusiva. Sí. Si después por estos procesos de erosión o de tectónicas esa roca sale, sigue siendo intrusiva. Sigue siendo una roca, su origen, su génesis es intrusiva. Está bien, pero después pasa a ser un gneiss, por ejemplo, el granito. Porque sufre un proceso de metamorfismo. ¿Cuándo lo sufre? Cuando tiene contacto con el magma. Puede ser un metamorfismo de contacto, o sea, estar cerca, sea un depósito, por ejemplo, que sea un depósito de granito en el interior de la Tierra, hablemos. Hay un proceso de granito solidificado o enfriado, mejor dicho. Se enfrió el granito, se formó el granito y la estructura, digamos, la tectónica de placas fue moviendo todo ese paquete sedimentario de todas esas rocas. Uh-huh. Pero en algún momento el magma ascendió y ese ascenso del magma hizo que este estrato, que estaba todo con roca granítica, aumentara su temperatura, transformando ese granito en gneiss. Y después otro proceso de tectónica lo levantó, lo sacó a la superficie y el gneiss apareció en la superficie.
Bueno, está bien. Pero ahí tenés una roca ígnea intrusiva que después salió por un proceso de movimiento, sigue siendo una roca ígnea intrusiva, nada más que ahora está expuesta afuera, en la litósfera, y después puede pasar a ser una roca metamórfica. Si esa roca, si ese granito, gneiss, lo que sea, eh, vuelve por estos procesos de acumulación y sedimentación, vuelve al interior de la Tierra, pues el ciclo, seguramente va a sufrir un proceso de metamorfismo y va a transformarla. Pero para que se transforme tiene que hacer presión de las estructuras que están arriba o de los paquetes sedimentarios que están arriba, presión o por temperatura, o por presión y temperatura juntos. Pero no arriba únicamente va a sufrir un proceso de metamorfismo porque no va a tener ni temperatura ni presión. Bien. 100 millones de años. Sí, Camila. Ahí Camila quiere decir algo. No, que quería aportar ahí. Es como que para que te dé una metamórfica, digamos, se tiene como que recristalizar la roca. Pasa eso. Entonces, por eso, tal vez, por ejemplo, a granito después lo ves bandeado y con otro color, que pasa a ser un gneiss. Es como que cambia, es tan alta la temperatura que la funde. Entonces ahí se recristaliza de vuelta de otra manera y da lugar a otra roca. Por eso eso de altas presiones, alta temperatura, es como distinto el proceso de cristalización de nuevo de la roca. Hay en YouTube unos videos muy copados, si querés después te los paso. ¿Y eso sería en su totalidad o solamente por decir, una superficie externa? No, puede ser una parte de la roca, no es que va a metamorfizar a todo el conjunto de rocas, sino que si el magma sube y justo sube por un lado donde estaba la roca de granito, esa parte de contacto, por eso se llama metamorfismo de contacto, va a sufrir esa metamorfización, digamos. Eso. Entonces, para terminar de redondear mi proceso mental, la que queda foliada, esa metamórfica que viene con el tema de la foliación, sería una metamorfosis de las rocas carboníferas o carboníticas, no de las ígneas, digamos. Las que quedan con la foliación esa típica de roca que fue metamorfizada. No es una roca dura, ígnea, sino que son las sedimentarias. La pizarra, vos decís. Claro, exacto. Sí, hay que ver el protolito de la roca también que se metamorfiza, ¿no? Como que hay diferentes rocas que te pueden dar lugar a otras rocas metamórficas. Ahora no las recuerdo bien, pero dependiendo del protolito de la roca, como Nico decía, por ejemplo, la roca metamórfica de la caliza es un mármol. La metamórfica, no sé, de un granito, un gneiss. Como que también está esto de los componentes químicos de la roca que se van a recristalizar. Sí. Bueno, es un despelote, Nico, como te dije la otra vez. Bien, Camila. Un despelote de la roca. Sé que te metiste en esta cosa tan complicada. Veo que vos, Camila, también. No es difícil, es sencillo, es verlo y entenderlo. Elegiste justo el tema medio complicado, Seba. No, porque yo en realidad hice un resumen y para mí estaba sencillito, pero yo, por ejemplo, había leído en todo el estudio que hice que la metamorfosis no se daba por temperatura, sino que se daba por cambios químicos. Y ahora que están hablando de que hay metamorfosis por contacto con el magma, se me vuelve a desbarajar todo. Pero no, es sencillo. Si vos lo ordenás, es sencillito. Ahora, después de explicarlo y que tenga fundamento, argumentos, bueno, ahí tenés que hablar con este muchacho que nunca me acuerdo el nombre, que tanto lo nombra Nico. Víctor Ramos. Ramos, el capo de la roca, de Terranova, y que juntó el rompecabezas, y bueno, despelote. Igual cuando se producen esos cambios químicos, son procesos de meteorización, que por agua o por ácidos, o por agua acidificada, procesos de lo que te decía recién, no de metamorfismo, sino se me fue la palabra.
Bueno, De que se todas transforma. formas, el calor también produce reacciones químicas y en definitiva Claro, termina siendo todo un cambio químico. claro, a eso iba. O sea, necesariamente para que se produce esa reacción química o esa fundición, como decía la Cami recién, tiene que haber calor del magma. El metamorfismo está asociado a la producción de calor del magma. Está bien, pero si es así, entonces va a estar, es una roca que está en Calor profundidad, y presión, que exactamente. después va a salir en algún O momento. en profundidad o saliendo. Puede ser que salga, o sea, que se produzca una fisura, no un volcán propiamente dicho, pero se produce una fisura en la Tierra, como lo que sucedió en África, atraviese paquetes sedimentarios y ese magma que va ascendiendo a la superficie va a ir produciendo metamorfismo en ese paquete sedimentario por donde va cruzando. Ujú. Metamorfismo en la primera capa de esos sedimentos, las primeras capas, digo, en forma horizontal, y también metamorfismo de contacto en las capas siguientes, porque la temperatura se va a ir trasladando, va a haber una transmisión del calor. A mayor calor, mayor fusión o mayor modificación de los cristales o de los minerales, y después va a ser menor. Cami. Sí, no, y también ahí para agregar, por ejemplo, no todas las rocas están compuestas de los mismos minerales y todos los minerales tienen temperaturas de fusión distintas y algunos tienen diferentes propiedades. Entonces también del calor a que se someta la roca puede haber una roca que se metamorfice con cierto calor, pero otra roca tal vez no, porque no llega a la temperatura de metamorfización. Como que hay también un componente químico ahí que varía, que es la composición de la roca mineralógicamente. ¿Entendido? Bien, Cami. Bueno, no quiero aportar más caos. Ahí pasé un videito igual al grupo Seba, está interesante. Bien, Dale, bien, dale. Cami. Gracias. Bueno, Bueno, se otra ve. pregunta sobre metamorfismo. No. Terrible. Bueno, Cosme, ahí tengo que queda el tuyo pendiente y otros más, dos más, tres tengo pendiente para leer de unidad 1 y 2. Y los que me lo han mandado han salido muy lindos los trabajos, muy buenos. Todos. El último que leí fue el tuyo, Roberto, por eso me quedó ahí grabado bien, Me gustaron los ejemplos que pusiste, muy bueno. ¿Alguna otra consulta? Tomás García. ¿El barbudo era el Tomás García? No, barbudo, no, todo lo contrario. No, ya sé. No, yo no tengo ninguna duda, no levanté la mano. No, ya sé, pero la otra vez se había puesto el barba no sé cuánto. Ah, sí, había puesto no sé qué cosa. Ah, Claro. no, era otra cuenta, era otra cuenta. Bueno, La toma. cuenta Blue, era la cuenta Blue de Tomás García. Está bien. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos, vamos preparando la papa frita y la gaseosa para el partido. Bueno, ojo con la gaseosa, no te conviene. Bueno, lo Bueno. gusto en vida. Está bien. Nos vemos entonces la Chicos, semana yo que viene, tengo si Dios una quiere. consulta. Sí, tome. Me acordé que tengo una consulta, pero de otra cosa. Sería de la biblioteca, ¿viste? Que habías dicho vos. Del club, Sí, biblioteca se puede, Ah, sí. sí. Eso se puede, ¿cómo es se puede leer? ¿Cómo es la historia esa? Sí, hay que coordinar conmigo o con la Dani Guevara, que nosotros somos los únicos que tenemos la llave de la biblioteca. O el José de Jean, los tres tenemos la llave de la biblioteca. Y también está la llave, la tienen ahí en la administración, pero coordinar para ir a abrir y bueno, y buscar lo que querés. Eso no hace falta que seas socio, podés ir y hurgar ahí, hay un libro muy, muy interesante. Además del libro, ahí, en realidad lo que a mí más me gusta de la biblioteca del CAM son los relatos que hay de ascensos. Están bastante lindos, con planitos. Pero eso está aquí acomodado. Eso Nico, está, perdón, se me cortó internet. bueno, después díganle al Tommy. ¿Se te cortó o Se no? me cortó internet. No, justo se me cortó internet y pasó el tren. ¿Qué me decías? Perdón. Digo que están ordenados por nombres de montañas, los comprobantes de ascensión o relatos de ascenso están nombrados por nombres de montañas
Y también hay otros biblioratos que están por años. Eran unos libros así grandes, en donde iban, cada vez que iban subiendo uno, hacían el relato, pegaban el dibujo que habían hecho a mano, que son fabulosos, o con lapicera, y la ruta por donde habían hecho las escaladas. Mucho de escalada y mucho de ascenso de trekking, digamos, ascenso simple. Están ordenados así por los biblioratos grandes, y después hay otros libros, otros biblioratos con hojas ordenadas por nombres de cerros también. Por ejemplo, el cerro Colorado se repite, lo han ido desde todos los tiempos, han ido a subir por la accesibilidad. Pero después vos buscás, qué sé yo, el cerro, no sé, Zapaleri, por ejemplo, y vos te vas a la Z, porque están alfabéticamente organizados esos biblioratos, te vas a la Z, buscás Zapaleri y buscás los que haya con la Z, con la M, con la C, con así. Y por otro lado tenés estos biblioratos que te digo. Pero cuando quieras, Tommy, me avisás y vamos. Yo tengo que ir también a hacer... y el que quiera escribir también de ahí, vamos. Yo tengo que ir a hacer una búsqueda de los enanos blancos. En la década del 60 entró el columnista de Mendoza a los enanos blancos, con el de Rosa, que era presidente. Hice una expedición muy copada de muchos días. Y bueno, el Centro Cultural Argentina Montaña pidió que hiciéramos un relato de eso, así que tengo que ir a buscar esa información para empezar a armar algo. Pero es fabuloso, también tenés fotos de la época, ¿viste? Está bueno, está bueno. Los enanos blancos no está por el Cordón del Plata, bien al sur, ¿puede ser? Bien al sur, al oeste del Nevado Excelsior, al oeste. Claro. Entre el Tupungato y el Nevado Excelsior. ¿Lo viste? Estaba por la Quebrada Fea, sí, estaba viendo el Excelsior y había unas chicas que le habían entrado por la Quebrada Fea. Ajá, sí, y también por acá por el fondo de la jaula. Claro, ¿por dónde? Por el Plata Vallecito entraron. No sé si por Plata Vallecito o por el Portezuelo Blanco, que es el del Rincón con el Colorado. Creo que ese más bajo, salió un poquito más abajo, pero más rápido para hacerlo. Para bajar a la jaula más rápido por ahí. Creo. Yo no lo he hecho, pero creo que por lo que dicen. Y después también estaba el tema ese de José de Jean, que yo había encontrado su canal de YouTube, después me enteré que era compañero de la escuela, que hablaba, por ejemplo, del Marucho, que estaba bien lejos, y había unas estancias Bombay y otra más que no te dejaban entrar y que tenías que ir. Sí, del Marucho yo hice un artículo para el Centro Cultural. Sí. Ah, mirá. Ahí el Centro Cultural Argentina Montaña hice porque yo lo quise subir hace muchos años y nunca me dejaron entrar por ahí por Bombal. Le llamé por teléfono a la hija, le llamé por teléfono al padre, hice nota y nada, me sacaron. Y después fuimos con el Nacho de Alessandro, con el Luca de Alessandro y con el Seba Capizzi, nos fuimos por la quebrada del Tupungato, 20 kilómetros al sur, hasta la quebrada de Santa Clara. Y después cuando nos metimos por ahí, era muy lento el tránsito porque ibas por adentro de un cajón, que es el río Santa Clara. Por adentro un cajón bastante fuerte el río, que te dejaba avanzar muy despacito porque ibas pisando ahí. Y también la planificación, nosotros la habíamos calculado en 4 días, eran 42 kilómetros hasta la cumbre. Lo habíamos calculado en 4 días y en realidad tenemos que haberlo calculado en 7, 8 días. Así que ni bien habíamos avanzado creo que 1 o 2 kilómetros, ya habíamos creo que 5 o 6 horas, una cosa así, re poco. Así que nos volvimos, íbamos a cruzar el Chorrillo, pero descendimos directamente. Y después, antes de eso había hecho ese artículo sobre el Marucho, porque me contacté con el único ascenso, el de Mauro Bodo, que ahora está en Italia, viviendo en Italia, tiene 80 y pico de años, fue en 1957, lo subió cuando tenía 19 años, lo subió con otro chico, y bajando de una pared que es un glaciar que se llama Stepanek, un geólogo que también investigó la zona, bajando de ahí se encontró a ¿cómo se llama? A Magnani y otros que habían ido al Sargento Rodríguez, al Excelsior y toda esa zona. Había habido una expedición grande.
y estos pibitos tenían 19, ellos también eran chicos, tenían 20, pibitos, pero podían entrar porque por eso Claro, yo te estoy diciendo de 40 y pico de kilómetros por una zona bastante, porque el Tupungato nosotros lo cruzamos con tirolesa, haciendo una tirolesa ahí por unos cables que hay, antes de la vía ferrata. Y por acá, por la carrera, es un trekking como si te vas a Piedra Grande, o sea, al Salto, digo. Es un trekking de altura hasta que llegas a la base del Marucho, que es un claro. circo glaciario fabuloso, y de ahí lo subieron. Pero eso fue, bueno, en el 57 cuando no había tantas restricciones, ahora no te dejan. Pero ya lo vamos a hacer, ¿eh? Mirá, y, y de ese Magnani puede ser que yo conocí creo que a la nieta en Vallecitos, que decía que había subido el Plátano Alpargatas, que había ido al Lauraguiri, algo así, no, Sí, sí, no sí, sí. sé quién era, porque yo no encontré mucho en internet. Ese fue un abogado fue abogado primero y era montañista, era un gran montañista. Sí, acompañó la expedición al Larulliri, ha hecho mucha montaña, ha escrito el primer tomo de la historia del cronista de Mendoza, lo escribió él, está ahí en el camp, y era un estudioso de las montañas, entonces hizo toda una recopilación de todos los ascensos que se habían hecho en Mendoza por el Club Andinista de Mendoza, entonces hasta el 63 creo que llega el libro, 1963. Y él compró la zona de Vallecito, cuando estaban en venta sus terrenos, los compró y lo heredó sus hijas y bueno, ahora sus nietas, pero él, la única condición que le había dado a su familia es que jamás cobraran por ingresar ahí porque esa era la escuela de montaña de muchos. Entonces dijo, jamás vayan a cobrar nada, por eso que guardaparque no puede cobrar y por eso que nada, porque los dueños de la tierra son los Magnani. Ah, mira. Muy, muy altruista el flaco, porque podría haber nada, privatizado, qué sé yo, cerrado, cobrado, y te llena de guita porque hay un montón de gente. 2.000 pesos que cobré el ingreso, 3, 5, no sé, pero no, nada. Y esto surgió, o sea, esa historia surge de una reunión que hicieron los vecinos ahí de Vallecitos, porque el ganado iba hacia arriba, hacia las vertientes, entonces querían cerrar con alambrado. Y ahí saltaron las hijas a los vecinos diciéndole, este terreno era de mi papá o de mi abuelo, y él dijo que nunca lo va a cerrar y que no va a cobrar nunca un mango para que ingresaran, porque acá quieren venir todos los montañistas a la alta montaña. Le dio tantos logros y tanta satisfacción a él en vida que quería que sea a perpetuidad, digamos. Bueno, Nico, gracias por el dato. Muy gentil. Muy bien. Tommy, ya sabes ahí, enganchate con la nieta. Listo, montaña asegurada. No, tiene tu edad. Bueno, ¿qué me querés decir? Soy un pendejo. Tiene tu edad. Bueno, entonces me engancho yo, dejá. Gracias, Tommy, gracias. Bueno, chicos, gente, nada más. un placer, Nico. Un placer. ¿Qué jueves que viene entonces ahí de nuevo fiesta? Jueves que viene hacemos una fiestita, ¿ah? Bueno, Yo pensé que... bueno, después consulto con el resto lo que tiraste de las provincias geológicas, supongo que para no sé, las cosas que tenemos que hacernos cargo. Bueno, miércoles, jueves, lo que les convenga a ustedes reúnanse y fíjense. El Si miércoles no en tienen teoría tenemos 7:30 técnica, ¿viste? nada. Ajá. Teoría, todo esto Bueno. es teoría, pero ponele, deberíamos tener 7:30 técnica hasta las 8:30, entonces, bueno, sé que conviene, si el mismo Bueno. día, jueves. Bueno, Y dejemos ok. programado ya los jueves con Nico y ya nos queda fijo. Dale, Ahí está. hagamos el Voy jueves. por el jueves. Bueno, La y voz de ahí, Gabriel ahí en el cronograma, para cerrar un poquito, en el cronograma sale el parcial el 18, pero lo vamos a postergar hasta que terminemos esta parte de la unidad y terminamos esta parte de la unidad y va a incluir eso nada más. Lo otro que es bioma y todo eso no lo vamos a incluir, si no se va a hacer muy extenso, ¿ah? Entonces, la fecha que queda no la pusiste todavía. La que dice el cronograma, que dice el 18 de junio parcial, vamos a ver si la hacemos Sí. la semana siguiente. No sé si Bueno. va a estar la salida y si no la otra, pero Sí, antes de que no. cierre el cuatrimestre hacemos el parcial
metemos el grupo para hacer el trabajo del parcial 2 y bueno, ya después arrancamos el otro parcial. La clase presencial es el 26 de junio. Y ahí la salida, ¿no? Inmediatamente. Bueno, ahí en la presencial podemos organizarnos para hacer la actividad 2. El parcial 2, mejor dicho. Está bien, bueno. Y bueno. Es al Niwil, ¿no? Sí, Niwil. Bueno. Ahí vamos a preparar el cuadernillo también para el Niwil para que salga algo bonito también. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, chicas, hasta el jueves que viene, chiques. Nos vemos entonces el jueves que viene. Sí, hoy es 5, el 12. Listo. ¿A las 20 horas también? A las 20, ¿ah? Muy bien. Chao, Nico, gracias. Chao, Elisa.